Lucas capítulo 5 es lo que vamos a estudiar a partir del versículo 1. Y el pasaje del que hablamos es en algunas versiones en todas las versiones trae subtítulos. Ya sabemos que, y lo hemos dicho muchas veces, esos subtítulos no son inspirados por Dios, esos los puso el hombre, esos es alguien que se dedicó a esto. Pero en muchas de las versiones este pasaje viene subtitulado así como la pesca milagrosa. En algunos otros viene como primeros discípulos, etcétera. Pero este pasaje siempre lo hemos escuchado y aprendido y leído como la pesca milagrosa. Y dice así hasta el versículo 3, dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. El contexto de este pasaje, hermanos, es que Jesús no tiene mucho que empezó a mostrarse públicamente. Los estudiosos lo sitúan por ahí del año 27, 28 después de Cristo, obviamente ya con una edad aproximadamente de 30 años, Jesús empieza su ministerio. Si ustedes ven 2 o 3 hojas atrás de la Biblia en Lucas, está pues la tentación de Jesús y las primeras apariciones de él en la vida pública. Pero como pueden ver en estos primeros versículos, ya era alguien que enseñaba, ya era alguien que predicaba y que lo hacía de tal modo que la gente se abalanzaba, dice la versión esta que tengo, para escuchar lo que él enseñaba. Y Jesús empieza su ministerio. Jesús empieza a trabajar en la tierra. Jesús empieza a darse a conocer en la tierra. Y lo primero que quiero destacar, y vamos a ir viendo las lecciones al mismo tiempo que el pasaje, hermanos, es que Jesús, como digo, empieza a trabajar. Jesús empieza a predicar, pero sabe, desde el principio, desde estos días tan tempranos en su ministerio, Jesús empieza a trabajar y no lo hace solo. Si ustedes notan en este pasaje, lo primero que hace, y es con el primer punto que quiero comenzar en esta mañana, es Jesús elige no trabajar solo. ¿Por qué digo esto? Como acabamos de leer, dice que encuentra 2 barcas en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Versículo 3 dice: al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, Pedro más adelante, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Jesús comienza a enseñar, Jesús comienza a trabajar, Jesús comienza su vida pública. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús no lo hace solo. Jesús le pide ayuda a Pedro, el dueño de la barca, el que está allí. Él tiene un objetivo para Pedro, lo iremos viendo en el transcurso de estos minutos. Pero lo primero que hace, y lo primero que quiero destacar, hermanos, nuestra primera lección en que quiero que nos centremos en esta mañana es: cuando Dios comienza su trabajo, cuando Dios trabaja, necesita de ti, permíteme la expresión, necesita de mí. Él pudo
si quieren entre comillas, pónganla. Pero él pudo empujar la barca solo, sí, tal vez. Él pudo con su pura palabra hacer que la barca se moviera, se situara donde quisiera, sí. Seguramente sí. Pero lo que Jesús hace cuando tiene un objetivo es: necesito que tú lo hagas conmigo. Necesito que tú me ayudes en esto. ¿Recuerdan a Moisés, por ejemplo? Y creo que no lo tengo aquí en primer lugar, sino que el primero que tengo es a David. ¿Recuerdan a David y Goliat? Dios pudo haber hecho que ese gigante que ofendía a su pueblo, que ofendía al Dios mismo, recibiera una lección por sí solo de parte de Dios, sí, claro, por supuesto que pudo haberlo hecho así. ¿Recuerdan, como dije, a Moisés? Cuando el pueblo está siendo oprimido, cuando Dios quiere que alguien le vaya a hablar a Faraón, sí, toma a Moisés y lo llama desde una zarza ardiendo. Dios necesita de nuestras manos. ¿Recuerdan la alimentación de los 5,000? Jesús pudo haber hecho que los 5 panes y 2 peces se aparecieran mágicamente permítanme la expresión, en las manos de las 5,000 personas para comerlas, seguramente. Pero ¿saben qué hizo? Les dijo a los discípulos: díganles que se sienten de 50 en 50. Denles el pan, denles el pez. Dios puede hacer la obra solo, seguramente, pero necesita de ti y necesita de mí. Hace 15 días que estas sillas estaban hasta allá atrás y que queríamos verlas llenas. Dios pudo haberlo hecho por sí mismo, seguramente, sin duda alguna. Pero Dios requería de ti, de tus palabras, de tus acciones, de tu invitación para que las personas llegaran. Dios puede hacer las cosas solo, no hay duda. Pero Dios elige no hacerlas solo. Dios quiere que nos involucremos con Él. Dios quiere que estemos al tanto de lo que está pasando en su obra. Porque sería fácil que Él en 10 segundos llenara este lugar, trajera personas inconversas que no le conocen y se convirtieran. No tengo ninguna duda. Pero Dios pide que lo hagamos nosotros, que trabajemos nosotros. Él le encargó el evangelio al hombre. Él pudo haber mandado ángeles a predicar el evangelio, sí. Él mismo pudo haberlo dado a conocer de una manera espectacular, sí. Pero hermanos, la buena nueva fue encargada al hombre para dar a conocer este mensaje. Dios, cuando trabaja, quiere hacerlo contigo y conmigo. ¿Sabe? Una cosa más que Dios usa y que podemos encontrar en este pasaje es los recursos que usa. Son tus recursos. Él le pidió a Pedro su barca. Si ustedes se dan cuenta, dice, habían dejado, los pescadores habían dejado mientras lavaban sus redes. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Los recursos con los que Jesús estaba trabajando eran de Pedro, eran de Andrés. Jesús se los pidió y les dijo: mira, ayúdame con esto. Son tus recursos. Sabemos de dónde vienen. Y te los está pidiendo. Y está pidiendo de tu ayuda. Una vez más, él podría hacerlo solo, sí.
pero está pidiendo de tu barca, está pidiendo de tus recursos, está pidiendo de tu tiempo. Como veremos más adelante, los pescadores habían trabajado toda la noche, estaban cansados seguramente, habían hecho el esfuerzo de ir, pescar, ganarse la vida, no habían conseguido nada, pero estaban cansados y tenían sus planes. Ay, en cuanto termine de limpiar las redes, en cuanto acomode las barcas, pues ya, me voy a descansar. Llegó Jesús y le dijo: ayúdame, empuja la barca. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide a nosotros nuestros recursos, nuestro tiempo? Pónganlo entre comillas otra vez. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos. ¿Qué hacemos? Yo no sé cuál fue la reacción de Pedro, la Biblia no lo dice. Yo no sé si Pedro torció la boca y dijo: ay, Señor, ya me iba. Señor, yo estuve trabajando toda la noche y estoy cansado y tengo sueño y... ¿Cómo que venir a la iglesia? ¿Cómo que venir a día de trabajo, Señor? ¿Cómo que venir a ensayar, Señor? ¿Cómo que venir a una reunión, Señor? ¿Cómo que conectarme a una reunión? Es mi tiempo, Señor. Es la barca que tú me diste. Son las redes que estoy trabajando en ellas. Pedro lo hizo. Y es lo que Cristo hace. Es lo que Cristo pide. Él puede hacer las cosas por sí mismo, pero Él elige hacerlas junto contigo. Él elige hacerlas con tu ayuda. Cuando terminó de hablar, versículo 4 y 5, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Ok, Señor, voy a trabajar. ¿Vas a trabajar conmigo? Sí. Quiero que vayas a las aguas más profundas. Aquí estás cómodo en la orillita. Aquí tocas el fondo y tienes seguridad. Quiero que vayas a mar abierto, dice la versión Reina Valera. Quiero que vayas donde no todo es tan seguro. Quiero que vayas donde las cosas no están siempre bajo tu control. Y vas a tener problemas cuando empieces a trabajar. Y vas a empezar a sufrir ataques que no habías tenido antes. Y vas a encontrarte con cosas que no habías visto antes, porque la prueba va a estar allí. Pero Jesús te dice: ve a las aguas más profundas. Yo voy contigo. Ve en donde no tienes la misma seguridad que tienes siempre. Yo no sé, tampoco la Biblia lo dice, yo no sé si después que Pedro empujó la barca, atendió el mensaje que Cristo dio. Yo no sé si él puso atención a lo que estaba Jesús hablando. Yo no sé si estaba en el celular. No había celular. Bueno, si estaba durmiéndose Pedro porque había trabajado toda la noche. O yo no sé si estaba ahí echando piedritas al agua en lo que Cristo predicaba. Yo no sé qué estaba pasando con Pedro. Lo que sí sé es que Cristo tenía un objetivo para él en ese momento. Y cuando terminó la predicación, yo no sé si Pedro hasta brincó cuando le dijo: a ver, Pedro, ahora vamos a las aguas más profundas. Señor, espérame. ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? Le dice Pedro. Vamos a las aguas más difíciles y echa tus redes para pescar.
¿Y saben cuál es la respuesta de Pedro? Del experto Pedro, del pescador que tenía años haciendo lo mismo, le dice: mira, Señor. Y a veces es precisamente como nosotros respondemos: mira, Señor, las cosas se hacen así, a mi manera. Y Pedro le dice: ya estuvimos toda la noche pescando. ¿Sabe, Señor? En la noche es cuando mejor se puede pescar. Es cuando los peces están en cardumen y es en la oscuridad donde no se dan cuenta. Señor, yo soy el experto, le dice Pedro. Yo soy quien sé hacer las cosas. ¿Sabes? A veces así le respondemos a Dios. Cuando Él nos llama y nos dice: ve a las aguas profundas, ve a donde puedes tener problemas. Señor, ¿estás seguro que quieres eso, que me estás pidiendo eso? Aquí está bien, aquí estoy cómodo, aquí estoy con mi familia, aquí estoy haciendo lo que me gusta. Señor, aquí estoy pasándola bien. Vamos a las aguas profundas. Ahí quiero llevarte. Ahí estaré yo contigo. A veces nos lo va a pedir el Señor a nosotros. A veces vendrán los problemas. No siempre será así, pero a veces vendrán los problemas. En el trabajo, en la casa, con la salud, de diferentes maneras. Jesús te llevará a las aguas donde no será estable. Quien ha estado en mar abierto sabe qué complicado es. Tienes que saber muy bien estar ahí, porque las tormentas son fuertes, porque el agua, las olas son diferentes. Pero Jesús ahí te quiere llevar. En ocasiones te va a decir: vamos a las aguas profundas. Y vendrán los problemas. Y dirás: Señor, yo estaba bien sin trabajar. Yo estaba bien sin esforzarme. Yo estaba bien en la comodidad de darte 2 horas el domingo y ya no me pidas más. Los domingos ya me esfuerzo mucho en levantarme temprano y en ir y darte ese tiempo. Después no me pidas más que eso, Señor. Mira, ya tengo problemas. Mira todo lo que me está sucediendo. Mira la salud, mira el trabajo, mira lo que me rodea. Señor, yo estaba bien. Te quiero llevar a las aguas profundas, porque ahí estoy contigo. Te quiero llevar a ese lugar donde tú no tienes el control, porque lo tengo yo. A ese lugar donde tú no eres el experto, aunque lo creas, aunque pienses que lo sabes todo, pero el experto soy yo. Le dice Jesús a Pedro. Y la respuesta final de parte de Pedro es: pero si tú lo dices, voy a echar las redes. Si la Biblia hubiera dejado el pasaje de Pedro hasta hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pues entonces nada tendría sentido. Pero la respuesta de Pedro es: bueno, vamos a echar las redes. Las redes nuevamente. Y esta vez, dice el versículo 6, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Ajá, tú eras el experto, Pedro. Ajá, tú ya habías hecho lo que en tus manos estaba, lo que habías aprendido, lo que habías puesto en práctica durante mucho tiempo, ya lo habías hecho. Pero ¿sabes? Yo tengo el control. ¿Sabes? Cuando yo te pida tu ayuda, cuando yo te pida trabajo, cuando yo te pida esfuerzo,
te voy a sorprender con lo que pueda hacer en tu vida. Te voy a sorprender con el resultado que habrá. Los peces fueron tantos que no pudo una sola barca. Todo estaba como de costumbre. Pedro fue tal vez hasta regañadientes a lo que Jesús le había pedido. No había algún indicio que mostrara donde dijera, pues sí, si yo echo las redes ahí como Jesús está diciendo, pues sí, ahí están los peces. No había nada, hermanos. Las redes, las barcas, el mar. Los peces no estaban gritando, aquí estamos, vengan por nosotros, ¿no? No había manera de saber lo que iba a pasar hasta que Pedro obedeció el llamado de Jesús. El milagro se llevó a cabo hasta el momento en que Pedro obedeció, fue a donde Jesús le dijo, echó las redes como Jesús le dijo y procedió de la manera que Cristo le dijo. Así es Dios, hermanos. Nos va a sorprender con el resultado. Oye, Señor, ya he estado trabajando toda la noche y no obtuve nada. Oye, Señor, he hecho esto todo el tiempo y no he obtenido nada. Ven, sígueme. Te voy a llevar a las aguas profundas. Señor, yo estoy bien. Ven, echa las redes. En las aguas profundas hay pruebas. En las aguas profundas es más difícil que en la comodidad, ¿sí? Pero también está la bendición de Dios. Pero también está la recompensa de Dios. La obra de Dios, tal vez no la veas de primera mano. Tal vez te asomes hacia el mar y digas, Señor, no se ve los peces, pero ahí están. Si sigues lo que Jesús te está pidiendo, si sigues lo que Dios te está pidiendo, ahí está la sorpresa de Dios. Pedro, recordemos, había trabajado toda la noche, se había esforzado toda la noche. Había estado haciendo lo que sabía durante toda la noche y no había conseguido nada. Señor, ya estoy cansado. ¿Por qué dices que vayamos a aguas profundas? Señor, ya lo intenté muchas veces. ¿Por qué me pides servirte? ¿Por qué me pides mis recursos? ¿Por qué me pides mi tiempo? Señor, no se ve que vaya a pasar nada. Las sorpresas de Dios a menudo están ocultas. A menudo no son visibles para nosotros. Versículo 8 al 11. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Como mencioné hace rato, yo no sé qué tanta atención había puesto Pedro al mensaje que Jesús estaba dando, al mensaje que la multitud quería escuchar. Yo no sé si puso o no atención. Lo que sí sé es que Jesús tenía la mira puesta en Pedro, tenía un objetivo bien claro en Pedro y sabía lo que estaba
por pasar en la vida de este discípulo, que no lo era en ese momento, pero lo iba a hacer. Señor, ¿y si trabajo qué? ¿Y si me esfuerzo qué? ¿Tengo que dejar la comodidad de aquí? ¿Qué va a pasar, Señor? Jesús va a revelar, Dios va a revelar sus objetivos a quienes renuncian a su seguridad. Señor, aquí en la orillita estoy bien. Aquí todo está tranquilo. Aquí todo lo puedo controlar, disfruto de esto, tengo esto a la mano, no pasa nada. Si quieres conocer el objetivo que Dios tiene para ti, tienes que arriesgarte. Tienes que dejar tu aparente seguridad para ver los milagros de los que Dios es capaz, para ver lo que Él tiene preparado para ti, para ver lo que Él tiene para tu vida. No sé qué hubiera pasado si Pedro, Andrés, no hubieran obedecido lo que Cristo les pedía. Señor, es mi barca. No, aquí estoy bien. Señor, busca otra barca para predicar. No sé qué hubiera sucedido. Pero lo que podemos encontrar en la Biblia es lo que sucedió con la vida de Pedro, con la vida de Andrés, con la vida de Jacobo y de Juan. Fueron hombres transformados, fueron hombres diferentes y fueron hombres que dieron a conocer el mensaje que Cristo tenía para la humanidad. Comenzamos leyendo Santiago, capítulo 1. También lo mencioné, Santiago nos habla de la fe en diferentes aspectos. Y el primer aspecto que toca Santiago con respecto a la fe es cómo muestras tu fe cuando tienes pruebas, cuando la cosa se pone difícil, cuando las aguas son profundas. ¿Te alejas? ¿Renuncias? Dices, yo no tengo ninguna necesidad de esto. Das la vuelta y te vas. O haces lo que dice Santiago. Considérense, hermanos, considérense muy dichosos. Uy, qué difícil. Cuando estás en una prueba, cuando estás sufriendo, Dios está hablando a tu corazón a través de esto, lo último que pensamos, qué dichoso soy. Ay. Hermanos, esa reacción no es automática. Esa reacción no es natural. Un hombre se considera una persona, un hijo de Dios, voy más allá, se considera dichoso, muy dichoso, cuando está en las pruebas, a través de la práctica, a través de la cercanía con Dios en su palabra, en la oración, en la comunión, en el servicio, en el trabajo. Si tú no lo haces de esta manera, hermano, la primera reacción va a ser, ay Dios, ¿por qué? Ay Señor, si es mi barca. ¿Cómo? Ay Señor, ya estuve trabajando toda la noche. Vamos a aguas profundas. Yo voy contigo. Considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falta nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará.
pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Cuando algo se prueba, hermanos, es porque se requiere un resultado, porque hay duda de algo. Te haces exámenes o pruebas de sangre porque quieres saber si estás 100% sano. En la escuela te hacen pruebas porque necesitan saber tu nivel de conocimiento. En el trabajo te hacen pruebas porque necesitan saber lo mismo, qué tan capacitado estás para ese trabajo. Cuando tu fe es puesta a prueba, cuando las aguas son profundas, Dios quiere saber cómo está tu fe. Y de esa manera tenemos que ver las pruebas. De esa manera tenemos que pensar en lo que Dios nos está pidiendo. Hermanos, las aguas a veces serán profundas. Las aguas a veces serán más traicioneras que de costumbre. Y en cualquier lado, de cualquier modo. Las aguas no siempre serán lo apacibles a lo que estamos acostumbrados. Así que tú eliges cómo vas a esas aguas profundas, siguiendo la palabra de Dios, obedeciéndole, sirviéndole, teniendo comunión con Él, o mejor no vas, o mejor te quedas, o mejor dices, no, Señor, con lo que ya te estoy dando, no me pidas más. Ya hago mucho con lo que tú me estás pidiendo. Así que es tu elección. Si quieres ver los resultados que Dios tiene para tu vida, tienes que ir a las aguas profundas. Usé la palabra arriesgarte hace rato. Tal vez no es muy correcta, porque si Él va contigo, no estás corriendo ningún riesgo. Si Él va contigo, solo estás obedeciendo lo que Él te pide. Así que es tu decisión. Cuando haya problemas, cuando tu fe sea puesta a prueba, ¿cómo vas a afrontar esa prueba? ¿Cómo vas a enfrentar esas aguas profundas? Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y terminamos este tiempo. Señor, estamos ante ti y sabemos que habrá momentos, habrá ocasiones en que nuestra fe sea puesta a prueba. Encontramos la Biblia llena de hombres y mujeres que fueron llamados y que acudieron al llamado porque su fe estaba en ti, porque ellos esperaban en ti y, Señor, sabían que tus promesas eran verdaderas. Señor, habrá ocasiones en que el llamado sea para ir a las aguas profundas, sea para ir a donde tú tienes preparado algo que no podemos ver, pero que estamos seguros que está allí. Señor, queremos acudir a ese llamado de tu mano. Queremos obedecer tu voz. No será fácil, no será sencillo, pero sabemos que tú irás con nosotros. Señor, a veces pedirás de nuestros recursos, a veces pedirás de un esfuerzo que implique perder la comodidad, sí, lo sabemos.
Pero la comodidad es algo que el mundo ha manipulado y nos ha engañado de tal modo que sacrificamos todo a veces en aras de esto. Señor, el ser cristiano no es así. Ser cristiano no significa estar libre de problemas, estar cómodo y no esforzarme. Señor, el ser cristiano dice: esfuérzate y sé valiente. El ser cristiano es: ve a las aguas profundas y echa las redes. El ser cristiano es, incluso en esos momentos, considerarse dichoso. Señor, ayúdanos a hacerlo de esta forma y que día con día podamos reflejarlo en nuestra vida. Señor, cada día necesitamos de ti, cada día necesitamos de lo que tú haces en nuestra vida para seguir adelante. Ayúdanos que la Iglesia Bíblica El Sembrador pueda distinguirse por ello, pueda, Señor, ser conocida por ello. Y no podemos y no queremos hacerlo si tú no estás con nosotros. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por la comunión que nos has dado. Llévanos con bien a nuestros hogares hasta volver a estar juntos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.